Hola mis estimados hermanos y hermanas, aquí estamos una semana más estudiando la lección que nos toca esta semana, que nosotros que es Segunda de Reyes, del capítulo del 17 al 25, y cuyo tema es: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. El himno sugerido en esta ocasión es: firmes creced en la fe que guardamos, por la verdad y la justicia luchamos, no. Es decir, el himno 166 del Himnario en español. A pesar del impresionante ministerio del profeta Eliseo, la espiritualidad del reino del norte, o Israel, continuaba en declive. Los reyes inicuos fomentaban la idolatría y abundaba la guerra y la apostasía. Finalmente, el imperio asirio conquistó y dispersó a las 10 tribus de Israel. Mientras tanto, el reino del sur, o Judá, no obraba mucho mejor que ellos. Allí también se hallaba generalizada la idolatría. No obstante, en medio de toda aquella decadencia espiritual, los relatos de las Escrituras mencionan dos reyes rectos que hicieron que el pueblo se volviera a Jehová durante algún tiempo. Uno de ellos era Ezequías. Durante su reinado, los asirios, recientemente llegados de su victoria en el norte, habían conquistado gran parte del sur. Sin embargo, Ezequías y su pueblo mostraron fe en el Señor, quien libró a Jerusalén de manera milagrosa. Más adelante, después de otro periodo de apostasía, Josías comenzó a reinar. Inspirado en parte por el redescubrimiento del libro de la ley, Josías realizó reformas que volvieron a avivar la vida religiosa de muchos de los de su pueblo. Todos hemos experimentado momentos que son un desafío para nuestra fe. Para Ezequías y su pueblo, uno de tales momentos llegó cuando el ejército asirio invadió Judá, destruyó muchas ciudades y se acercaba a Jerusalén. Asiria tenía por costumbre deportar y reubicar a los pueblos conquistados. Por esa razón, trasladaron a los israelitas a países extranjeros y llevaron otros cautivos extranjeros a la tierra que Israel había poseído. Los pueblos extranjeros que los asirios trasladaron a la tierra de Israel después de la conquista eran los antepasados del pueblo que llegaría a conocerse como los samaritanos. Esos capítulos relatan el origen de la hostilidad que existía entre judíos y samaritanos. La declaración de que no quedó sino solo la tribu de Judá se puede comprender correctamente si sabemos que en esta época Benjamín, Leví y todos los demás israelitas que habían abandonado el reino de Israel, uniéndose al de Judá, estaban incluidos bajo el título de Judá, porque Judá era el líder de la tribu del sur. Las 10 tribus llevadas al cautiverio en esta ocasión fueron las de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dad, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Efraín era el líder de la tribu de este reino del norte, por lo que las tribus del norte o las tribus de Israel a menudo se conocían colectivamente como Efraín. Las 3 tribus restantes eran Judá, Benjamín y Leví. Sin embargo, algunos miembros de la tribu de Leví todavía estaban en Israel, con las 10 tribus, y algunos de Efraín, Manasés y otras tribus estaban con Judá, como Ley, que era descendiente de Manasés y que se puede ver en Alma 10.3, de manera que la división no es tan clara como una lectura superficial podría indicar. Entremos más en materia. Samaria fue destruida durante el primer o segundo año del reinado de Sargón, quien tomó su nombre oficial de un rey que vivió 2200 años antes y al cual reclamaba como antepasado. Dio fin a la toma de Samaria iniciada por su antecesor. La fecha es considerada como el año 721 a.C., pero pudo haber sido el 722, es decir, un año más o año menos. La destrucción de Samaria, capital del reino del norte, fue predicha por Oseas y Miqueas. Las torres eran levantadas por los dueños de viñedos, es decir, como se puede ver en 2 de Crónicas 26:10, para poder vigilar sus tierras, es decir, como una especie de atalaya, y protegerlas. La expresión sencillamente significa desde las zonas poco pobladas hasta las zonas muy pobladas. Es otra forma de decir que todo Israel, el reino del norte, se había vuelto a la adoración de ídolos. Adorar a las huestes del cielo era adorar al sol, la luna y las estrellas, algo que Moisés, por mandato de Jehová, les había prohibido hacer, y como se puede ver en Deuteronomio 4:19 y 17:3. Orígenes de los samaritanos que hemos hablado antes.
Hace un momento, vamos. Poco después que las 10 tribus de Israel fueron llevadas al cautiverio, Asiria llevó gente de su propia nación a la zona anteriormente ocupada por los israelitas. Cuando los nuevos residentes dejaron de prosperar, el rey de Asiria envió un sacerdote israelita a la zona para enseñar la adoración de Jehová, aunque estaba libremente mezclada con el paganismo de Asiria. Por motivo de que vivían en Samaria y sus alrededores, estos nuevos ocupantes de la tierra llegaron a ser conocidos como samaritanos. Finalmente, los casamientos mixtos de los colonos asirios con aquellos que habían sobrevivido al cautiverio, no todos los israelitas fueron llevados, hicieron que los samaritanos reclamaran la bendición del convenio israelita. Los judíos de años posteriores rehusaron aceptar este reclamo por causa de la sangre gentil de los samaritanos y por las tendencias paganas que demostraban tener. Este rechazo llevó a la creciente hostilidad entre judíos y samaritanos, la que era evidente en la época de Jesucristo. Sí, se puede ver en comentarios sobre Esdras 4.5. Los judíos sencillamente rehusaban relacionarse con los samaritanos, sus vecinos, y se puede ver también en Juan 4.9. Bueno, pequeño resumen que luego desglosaremos un poco más. Ezequías, rey de Judá, reinó con rectitud y acabó con la idolatría en su reino. Durante su reinado, Asiria se llevó el reino del norte, Israel, al cautiverio, y más tarde invadió el reino del sur, Judá. Bajo amenaza de ataque, Ezequías envió siervos al profeta Isaías para pedirle que orase por el pueblo. Jehová, por medio de Isaías, le dijo al pueblo que no temiera y que él los ayudaría. Más adelante, Ezequías oró en cuanto a la amenaza asiria y Jehová le aseguró que él defendería la ciudad. Un ángel que envió Jehová aniquiló el campamento asirio, matando a 185.000 asirios. Posteriormente, Jehová alargó la vida de Ezequías por causa de su súplica y su rectitud, y se la alargó 15 años. La práctica habitual de los ejércitos asirios después de tomar una ciudad o un país era talar todos los árboles, cubrir los campos con sal y envenenar los pozos. Se recompensaba a los soldados por la cabeza de cada enemigo que llevaba al capitán, por lo que tras una victoria militar decapitaban a los muertos. A los cautivos se les solía despellejar vivos, se les ponía sobre fuego o se les metía en un horno. A otros prisioneros se les empalaba en estacas. A los nobles tomados cautivos se les lanzaba desde lo alto de las torres o se les cortaban las orejas, la nariz, las manos y los pies. A los que no eran asesinados se les expatriaba mientras la ciudad ardía. Con esa terrible reputación, los asirios enviaban negociadores a las ciudades antes de comenzar la batalla real, diciendo al pueblo que se rindiera o sufriera las consecuencias. Muchas ciudades escogían rendirse. Duda posible. ¿Por qué destruyó Ezequías la serpiente de bronce llamada Nehushtan? Bien, vamos a verlo. Durante su viaje de 40 años en el desierto, los antiguos israelitas a menudo murmuraron contra Dios y su profeta Moisés. El Señor envió como castigo entre el pueblo serpientes ardientes, que resultaron ser una amenaza de gran destrucción, como vimos anteriormente. Como medio de salvación física y como símbolo de salvación espiritual, que sería obrada por Jesucristo, lo podemos ver en Juan 3, 14-15 y 2 Nefi 25-20, en Amán 8, del 13 al 15. Moisés hizo una serpiente de bronce, la colocó sobre un palo alto y enseñó a su pueblo que si miraban la serpiente de bronce después de ser mordidos por una serpiente verdadera, recibirían sanidad física. Esto lo vimos en Números 21, del 4 al 9. La serpiente de bronce fue preservada en Israel y, con el tiempo, llegó a ser objeto de adoración y fue adorada por los israelitas tanto como adoraban a otros ídolos. En su esfuerzo para erradicar toda forma de idolatría en Judá, el rey Ezequías hizo destruir la serpiente de bronce junto con los ídolos. El vocablo Nehushtan es de origen hebreo y significa algo que es de bronce. La implicación puede ser que Ezequías hablaba despectivamente del objeto que era adorado, diciendo que solamente se trataba de algo que es de bronce y nada más. Bien, otra duda.
¿Qué se sabe de Senaquerín, rey de Asiria? Pues también vamos a verlo. El relato registrado en Segunda de Reyes 18, 13 al 19 y 37 es muy semejante al de Isaías 36, 37. Senaquerín era hijo de Sargón II y logró varias conquistas. Las tablillas de arcilla que relataban sus distintas campañas han sido preservadas y descifradas. La parte de una tablilla que se refiere a la conquista parcial de Judá dice lo siguiente: en cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió al mi yugo, 46 de sus ciudades fuertes amuralladas, así como las poblaciones pequeñas de las cercanías, las que no fueron contadas, construyendo una rampa de tierra amontonada y con el aporte de arietes y por el ataque de la infantería mediante túneles, brechas y con el uso de hachas, sitié y tomé aquellas ciudades. Les quité y conté como despojo 200.000, 150 personas, grandes y pequeños, hombres y mujeres, caballos, muías, asnos, camellos, ganado y ovejas sin número. Al mismo como a un pájaro enjaulado encerré en Jerusalén, su ciudad real. Levanté terraplenes contra él y al que salía por las puertas de la ciudad lo hice volver a su miseria. Cosa que creo que es importante. ¿Qué importancia tenía Laquis? Laquis era una ciudad fortificada en la tierra de Judá que vigilaba el camino principal que iba a Jerusalén desde el sur. Destruyendo a Laquis, los asirios privarían a Judá de todo socorro proveniente de Egipto, así como de una de sus fortificaciones más fuertes. Y se puede ver en 2 Crónicas 32:9. ¿Quiénes eran el Tartán, Rabsaris y Rabsaces? La presente versión de la Biblia nos hace pensar que se trataban de nombres propios, pero los eruditos afirman que eran títulos de oficiales asirios llamados por Senaquerib para negociar los términos del rendimiento de Jerusalén. Otra pregunta: ¿qué era el acueducto del estanque de arriba y el camino de la heredad del lavador? El lavador era el que limpiaba, planchaba y teñía la tela para ganarse la vida, es decir, ya que su trabajo requería mucha agua. La heredad del lavador siempre estaba cerca de una fuente o manantial. La fuente de Gijón era un manantial natural de agua en el valle del Cedrón. En los primeros tiempos, antes de la ocupación israelita, los habitantes de Jerusalén enviaban a sus mujeres a ese lugar a buscar agua. De pie sobre una plataforma elevada, las mujeres bajaban sus recipientes de cuero en un pozo profundo que llegaba al agua y así sacaban el precioso líquido. Algunos piensan que ese orificio era el acueducto del estanque de arriba. Cerca de ese lugar estaba la heredad del lavador. Se han encontrado restos de una fuente hecha por el hombre al oeste de la ciudad y algunos eruditos piensan que ese pudo haber sido el lugar mencionado. ¿Por qué los líderes judíos quisieron hablar en lenguaje sirio? Bueno, los judíos estaban bajo sitio, con gran población encerrada en Jerusalén. Los líderes judíos no querían que su pueblo oyera las condiciones asirias por temor de que el pueblo se llenara de pánico y cedieran en sus demandas. El Rabsaces no hizo caso de su solicitud, sino que habló en voz aún más fuerte. Y se puede ver en 2 de Reyes 18:28. ¿A qué se refieren los términos Hamad, Asfaz, Sefarbaim, Jena e Iba? Bueno, no es el Iba de español, Estos son los nombres de varias ciudades conquistadas por Senaquerib durante sus numerosas campañas militares. Muchas ciudades de los tiempos antiguos tenían sus propias divinidades sobre las que volcaban su fervor en tiempo de dificultades. El Rabsaces desdeñosamente echó a un lado el consuelo principal de los judíos, en la idea de que su Dios Jehová los salvaría, haciendo notar cuán poco éxito había tenido otros dioses en defender a sus ciudades. ¿Qué significa la expresión los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas? Es una manera de expresar el sumo peligro, la circunstancia más desesperada. Si la mujer no tiene fuerza para el trabajo de parto a fin de expulsar
a la criatura que trata de salir del vientre, tanto la vida de la criatura como la de la madre entran en peligro, el peligro más grande, y esta es la situación del pueblo en estos momentos. Y se puede ver también una metáfora semejante en Oseas 13:13. El ejército asirio con todo su poder y fuerza rodeó Jerusalén. El reino del norte ya había caído, con todo Judá, excepto Jerusalén misma, estaba en manos asirias. No había más que una razón para esperar poder resistir con éxito. Ezequías había sido un rey recto, y en esa ocasión confió en Dios una vez más. En una ocasión sincera y profunda pidió una solución. El Señor respondió mediante su siervo Isaías, aunque la respuesta debe haber puesto a prueba la fe de Ezequías. Al mismo tiempo que se podían ver las fogatas de los campamentos asirios por todos lados, Isaías prometió que ni una flecha sería arrojada contra Jerusalén, pues el Señor mismo defendería la ciudad. Esa misma noche se cumplió la promesa de Isaías. Una plaga misteriosa cayó sobre el campamento asirio y en la mañana aparecieron muertos 184.000 asirios. El resto huyó del lugar como un perro con el rabo entre las patas. Judá pudo decir, como dijo Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto se puede ver en 2 Reyes 16. Una cosa importante que aprendemos a través del estudio de esta semana es que el Señor se dirigió a Asiria a través de Isaías. Aunque Asiria había recibido el reconocimiento de todo lo que había hecho, el Señor puso las cosas en su lugar. Asiria no había sido sino un instrumento en sus manos, de manera que él seguía controlándola y ella estaba a su merced. Los que mueren en lugar de ser sanados. Vamos a ver qué nos dice el Elder Dali Achihuas al respecto. El Elder Dali Achihuas del coro de los 12 apóstoles habló de las fuentes a las que podemos acudir cuando necesitamos ser físicamente sanados. Los santos de los últimos días creen en la aplicación del mejor conocimiento y de las técnicas científicas disponibles. Nos valemos de la nutrición, del ejercicio y de otras prácticas para preservar la salud y conseguimos la ayuda de profesionales que sanan, tales como médicos y cirujanos, para restaurar la salud. El uso de la ciencia médica no va en desacuerdo con nuestras oraciones de fe ni con nuestra dependencia en las bendiciones del sacerdocio. Naturalmente no esperamos hasta que se agoten todos los otros métodos antes de orar con fe o dar bendiciones del sacerdocio para sanar. En emergencia, las oraciones y bendiciones vienen primero. Con frecuencia procuramos todos esos esfuerzos de forma simultánea. Esto está en Sanar a los enfermos en la Leona de mayo de 2010 de la página 47. Aunque es cierto que si ejercemos la fe en el Señor podemos ser sanados, la revelación moderna dice: y además sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. Doctrina y Convenios 42-48. Por lo tanto, si una persona está señalada para morir, el plan del Señor estipula que esa persona vaya al mundo de los espíritus, y continúe progresando. Piensen en el ejemplo que enseñó el Elder David A. Bernard del coro de los 12 apóstoles, de un joven padre que se enteró de que su hijita de 4 años estaba gravemente enferma. El padre se puso de rodillas en oración para suplicar por la vida de su hija. No obstante, su estado empeoró. Poco a poco, este padre tuvo la impresión de que su hijita no viviría y, lentamente, sus oraciones cambiaron. Ya no oró para suplicar que se curara, sino para implorar entendimiento. Hágase tu voluntad. Era el estilo de sus súplicas. El discernir y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida son elementos fundamentales del pedir con fe en sincera oración. Sin embargo, el solo decir las palabras hágase tu voluntad no es suficiente. Todos necesitamos la ayuda de Dios para someter nuestra voluntad a la de Él. La oración es el acto mediante el cual la voluntad del Padre y la del Hijo entran en mutua armonía. La oración humilde, ferviente y constante nos permite reconocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con ella. Muchos, seguramente ustedes también, se han preguntado: ¿hay un tiempo señalado para morir? El presidente Spencer Love Kimball explicó lo siguiente: tal como dice Eclesiastés 3:2, estoy seguro de que hay un tiempo para morir, pero también creo que muchas personas mueren antes de su tiempo, debido a que se descuidan abusando de sus cuerpos, se arriesgan innecesariamente
o se exponen a peligros, accidentes y a la enfermedad. De los antediluvianos leemos: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Esto está en Job 22, 15 al 16. Esta es la declaración que encontramos en Eclesiastés 7 y 17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué hablas de morir antes de tu tiempo? Yo creo que podemos morir prematuramente, pero muy pocas veces nos sobrepasamos de nuestro tiempo. Una excepción fue Ezequías, rey de Judá, de 25 años de edad, quien fue mucho más piadoso que todos sus sucesores o antecesores. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías, amando la vida tanto como nosotros, volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente diciendo: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. El Señor accedió entonces a su súplica diciéndole: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. En nuestra propia época también ocurrió un caso excepcional de prolongación de vida, el cual tuvo lugar en noviembre de 1881. Un tío mío llamado David Patten Kimball, esto lo está hablando del presidente Kimball, salió de su hogar en Arizona, rumbo al desierto del río Salado, Salt River. Había dejado todos sus libros de contabilidad en orden, todas sus cuentas ajustadas, y le había expresado a su esposa su presentimiento de que tal vez no regresaría de aquel viaje. Anduvo perdido en el desierto por 2 días y 3 noches, sufriendo indecibles agonías de la sed y del dolor. En ese lapso de tiempo fue al mundo de los espíritus y, tal como lo describió más tarde en una carta fechada el 8 de enero de 1881, dirigida a su hermana, estando en aquel lugar, vio a sus padres. La carta decía así: mi padre me dijo que podía quedarme allí si así lo deseaba, pero yo le supliqué que me dejara quedarme con mi familia en la tierra por algún tiempo más. Es suficiente para dejarlos bien establecidos, para arrepentirme de mis pecados y prepararme más enteramente para el cambio. Si no hubiera sido por eso, jamás hubiera vuelto a casa, a excepción de mi cuerpo muerto. Por último, acordamos que yo me quedaría en la tierra por 2 años más, después de esa fecha, para hacer todo el bien que pudiera en ese periodo de tiempo, al fin del cual él vendría para recogerme. También mencionó a otros 4 a quienes también recogería. 2 años después de aquella experiencia en el desierto, mi tío falleció de muerte natural y, según parece, sin ningún dolor. Minutos antes de morir, vio hacia arriba y clamó: Padre, Padre. Aproximadamente 1 año después de su muerte, también fallecieron los otros 4 hombres mencionados. Otra posible duda pregunta: ¿qué era el reloj de Acaz? Acaz era el padre del rey Ezequías. Durante su vida inventó un mecanismo especial para medir el tiempo. El instrumento parece haber consistido en una serie de líneas graduadas a grados sobre el que había una columna. A medida que la Tierra movía en su rotación, el Sol arrojaba una sombra en determinado ángulo y así se medía el paso de las horas, es decir, muy similar al reloj del Sol, a un reloj del Sol. A estas alturas, el retorno de Judá a la iniquidad es un tema conocido. Lo hemos oído una y otra vez por boca de los profetas. Arrepentíos o pereced, volveos a Dios o enfrentad solos a vuestros enemigos. El pueblo de Israel oyó esta amonestación y no hizo caso, por lo que fue destruido. Pero más trágica es la historia de Judá. Esta nación escuchó la advertencia dada por los siervos del Señor y fue liberada de Asiria en una forma sorprendente. Pero sus habitantes eran como el hombre que, después que alguien lo ha salvado de morir atropellado por un tren, se pone delante de un camión en marcha. Muy pronto Judá olvidó la lección aprendida. La adoración de ídolos comenzó nuevamente y Babilonia llegó a ser instrumento de castigo en manos del Señor. Como Mormón lo hizo notar, la aflicción parece ser la única forma en la que aprenden los hijos del Señor.
Se puede ver en el Amán 12, 1 al 5. De manera que Judá aprendió en la amarga escuela de la experiencia. ¿Cómo era la vida en la época del rey Manasés? Manasés había ascendido al trono de Jerusalén a la edad de 12 años. Reinó aproximadamente 50 años y llegó a ser el rey más odiado y maldecido en la historia de Judá. Asiria estaba entonces en la cúspide de su poder. La Mesopotamia y las naciones del occidente eran súbditos suyos. En el año 671 a.C. conquistó también el delta de Egipto y Esarhaddon murió en el año 669 durante otra campaña militar contra la tierra del Nilo. En Judá, Asiria reinó no solamente en política, sino también culturalmente. Sus ritos, dioses y costumbres fueron introducidos en Judá por Manasés. Esta era la época de oro de la astrología y la adivinación en Asiria, y durante el reinado de Esarhaddon, sacerdotes y astrólogos llenaban la corte con sus augurios y predicciones, adivinaciones y predicciones. Las divinidades arameo-asirias eran igualmente superiores a las de otras regiones, pues todos los reinos eran vasallos del dios Asur. Los dioses astrales de Asiria, Ishtar, Samás, Hadad, se adoraban en los techos de las casas de toda la región. Los textos religiosos asirios describen minuciosamente los rituales. Limpiad de Ishtar, regad con agua pura, armad un altar de incienso, esparcid harina, agregad miel y mantequilla y derramad vino pura y colocad 4 ladrillos, apilad ramas de álamo, encenderlas, esparcid enebro, derramad cerveza, postraos y no miréis atrás. Una torta pura cocida en cenizas. Los profetas, condenando la influencia que infestó la tierra durante los días de Acaz y Manasés, escribieron acerca de los que adoraban al ejército de los cielos sobre los techos de las casas y describieron cómo los hijos juntaban la leña y los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la harina para hacer hojuelas para la reina de los cielos, como se puede ver en Sofonías 1.5. El escritor sureño del segundo libro de los Reyes nos cuenta de lo que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. La tierra entera de Judá se vio infestada por las influencias religiosas asirias, las que dejaron detrás de sí divinidades en árboles frondosos, sobre elevados montes, en arboledas y sobre los techos de las casas. El historiador nos dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, excitado a las adivinaciones. A menos de 2 kilómetros de distancia desde donde se escriben estas palabras se encuentra el valle de Hinnom, fuera de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Allí, con el redoblar de los tambores, con humo y llamas elevándose hacia los cielos, se ofrecían niños al dios Moloch, otro nombre que se daba al rey del cielo. El vocablo aparentemente griego Gehenna, infierno, proviene de ese lugar. Valle en hebreo de Hinnom. Dentro del templo de Salomón, el culto de la fertilidad floreció como elemento integral del culto del estado practicado por el pueblo de Yahvé. La mayoría de los escritores cristianos lo traduce como Jehová. Es que yo he leído Yahvé, pero en sí son iniciales, Es decir, voy a leerlo de nuevo, pero leyendo tal como está. Dentro del templo de Salomón, el culto de la fertilidad floreció como elemento integral del culto del estado practicado por el pueblo de YHWH. Estas iniciales son el nombre sagrado que muchos judíos todavía no pronuncian. La mayoría de los escritores cristianos lo traducen como Jehová. En el resto del país el pueblo también adoraba a YHWH, es decir, la mayoría lo leen como Yahvé, junto con otras deidades paganas. Es probable que esta sea la causa de que con el tiempo YHWH haya llegado a ser el principal de los dioses,
como en las tabletas de arcilla encontradas en Ugarit. Los pecados de Manasés nunca fueron olvidados. Manasés, como hemos dicho, tenía solo 12 años de edad cuando comenzó a reinar. Carente de experiencia, fácilmente fue presa de la influencia de los adoradores de Baal y de Asera, o Astarot. A la adoración de estas divinidades, Manasés agregó una tercera, que era la devoción a los cuerpos y constelaciones celestes. Hoy día se ve el rastro de esta forma de adoración en la astrología. Esto difería de la adoración de las estrellas practicada por los siriofenicios, en la que el sol y la luna eran adorados bajo los nombres de Baal y Astarte, como poseedores de los poderes masculinos y femeninos de la naturaleza. La de Manasés era una adoración neta de las estrellas, basada en la idea de la perennidad de estas en contraposición a lo perecedero de todo terrenal. Considerando esto, adoraban a las estrellas pensando que eran no solamente originadoras de toda aparición y desaparición en la naturaleza, sino también directoras y reguladoras de todas las cosas terrenales. En Judá adoraban a las estrellas no mediante devociones a imágenes, sino sencillamente contemplándolas al aire libre o desde los techos de las casas, en donde se erigían pequeños altares y se quemaba incienso como parte del ritual. La promada, sí, habéis oído bien, la promada está en las Escrituras y yo voy a explicarlo un poco. El cordel 100 cuerdas de medir de Samaria y la promada de la casa de Acab se refieren a la destrucción de la casa real de Israel. El Señor está diciendo otra vez que lo que pasó a las 10 tribus de Israel fácilmente podía sucederle a Judá, y así sucedería a menos que la conducta del pueblo cambiara. Una real duda que necesita una explicación. ¿Manasés derramó sangre inocente o asesinó a los profetas? Bueno, Flavio Josefo explicó quiénes eran aquellos inocentes, pero cuando su hijo, el de Ezequías, Manasés, cuya madre era Epsiba de Jerusalén, subió al trono, se apartó de la conducta de su padre, caminó por una senda muy opuesta y se mostró sumamente malvado en todos los aspectos. No omitió forma de impiedad, sino que imitó aquellas transgresiones contra Dios por los cuales los israelitas habían sido destruidos, pues fue tan duro como para profanar el templo de Dios y la ciudad y toda la nación. Empezó su reinado con desprecio hacia Dios, matando bárbaramente a todos los justos que había entre los hebreos. Ni siquiera perdonó a los profetas, pues cada día hizo matar a algunos, hasta que Jerusalén quedó regada de sangre de ellos. El rey Josías. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá desde la época de David, aunque tenía solamente 8 años de edad cuando comenzó su reinado. Josías continuó viviendo en rectitud. Por lo tanto, es un justo homenaje a él. ¿En qué consistía el libro de la ley? Hay quienes han sugerido que este era el libro de Deuteronomio. Otros se inclinan a creer que era todo el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, escrito por el profeta Moisés. El relato del gran gozo producido por encontrar la ley nos hace pensar que las Escrituras se habían perdido hacía ya tiempo. Eso explicaría en parte por qué el mal y la corrupción habían llegado a extenderse tanto en Israel. La mayoría de los eruditos concuerdan que el libro de la ley que se halló en el templo era una forma del libro del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio y el capítulo 13 en particular condena firmemente la idolatría, y lo más probable es que motivara a Josías a acabar con esa práctica en Judá y restaurara la adoración al Dios verdadero. Algunos eruditos también creen que junto con esa reforma se llevó a cabo una recopilación de una versión anterior de los libros de Josué a Reyes para reforzar las medidas tomadas por Josías. ¿Por qué el rey Josías rasgó sus vestiduras cuando le leyeron la ley? Rasgar las vestiduras era símbolo de profundo pesar y tragedia. Cuando el rey Josías oyó la ley, instantáneamente pudo darse cuenta de hasta qué punto Israel se había apartado de la ley de Dios y por tanto conocía esas costumbres. Las había oído posiblemente de sus padres. Por lo tanto, Josías rompió sus vestiduras para indicar su profundo pesar y desesperación ante el estado espiritual de la nación.
¿Cuál es el significado de Hulda y su profecía? Nada más se conoce de la profetisa Hulda, es una mujer, aparte de lo que aquí se menciona. Todo lo que podemos deducir del hecho de que el rey mandara por ella es que era altamente distinguida en razón de sus dones proféticos y que ninguno de los profetas de renombre tales como Jeremías y Sofonías en aquel momento estaba en Jerusalén. Su esposo era Salum, guarda de las vestiduras, es decir, superintendente de los vestidos de los sacerdotes que se guardaban en el templo o del vestuario del rey. Inspirado por las palabras del libro de la ley, Josías ordenó que fueran destruidos los ídolos y los santuarios, arboledas, para la adoración pagana que había entre los israelitas. La imagen mencionada en el versículo 6 era la de Asera, diosa de la naturaleza o diosa de la luna. Las tiendas mencionadas en el versículo 7 eran cortinas que se usaban para formar los lugares apartados donde se practicaban los rituales impuros. Josías esparció las cenizas y el polvo de los ídolos y los huesos de los difuntos sobre los lugares de adoración e idólatra para mancillarlos y hacerlos abominables a los adoradores a fin de que no quisieran usarlos más. ¿Qué era Tofet? Ada Clark, el historiador, escribió que Tofet estaba en el valle del hijo de Ginón o Gehenna, para decir como lo decían los griegos, donde parece que se efectuaban los ritos de Moloch y a donde era llevada toda la suciedad de la ciudad. Allí se mantenían fuegos perpetuos para consumirla, de ahí que haya sido considerado un símbolo del infierno, y es en este sentido que se menciona en el Nuevo Testamento. Véase, por ejemplo, Mateo 5:22, donde infierno de fuego aparece como traducción de Gehenna. Manasés es mencionado aquí, y en 2 de Reyes 24:3 y en Jeremías 15:4, como el individuo que, por causa de su idolatría y su injusticia, con las que provocó la ira de Dios, había acarreado sobre Judá y Jerusalén el inevitable castigo del rechazo. Cierto es que Josías había exterminado la idolatría exterior y burda en toda la nación mediante su sincera conversión al Señor y mediante sus esfuerzos por restaurar la adoración correcta de Jehová. Había persuadido al pueblo a entrar en un pacto con su Dios una vez más, pero no pudo lograr una conversión total del pueblo del Señor. Clericus ha hecho notar, nuestro historiador, con certeza que aunque el rey era sumamente religioso y el pueblo lo obedecía por temor, la mente de la gente no cambió. Esto es bastante evidente en los reproches formulados por Jeremías, Sofonías y otros profetas que ministraron en aquella época y poco después. Con relación a este punto, comparemos especialmente los 10 primeros capítulos de Jeremías, que contienen un resumen de sus obras durante el reinado de Josías y testifican de la profunda apostasía interior del pueblo del Señor, no solamente antes y durante la reforma efectuada por Josías, sino también después. En una escaramuza por el poder que vino como resultado de la conquista de Asiria por los babilonios, Egipto buscó avanzar hacia el norte para ayudar a Asiria, siendo que preferían a esta débil nación antes que a la poderosa Babilonia. Por razones no mencionadas, Josías intentó detener la caída del poder de Asiria. Él esperaba extender Por razones no mencionadas, Josías intentó detener el pasaje del faraón Neco a través de la tierra prometida. Se ha sugerido lo siguiente: los motivos de Josías solamente pueden ser tema de conjeturas, pero es probable que con la caída del poder de Asiria, es lo que estaba diciendo, él esperaba extender su autoridad sobre lo que una vez había sido el reino del norte, y temiera que sus planes se vieran malogrados por el avance egipcio. Josías se parapetó allí, en Megiddo, para disputar el pasaje a través del Carmelo, para informarse en cuanto al pesar causado por la muerte de Josías, que se puede ver en 2 de Crónicas 35:25. ¿Quiénes eran las principales personas involucradas en la captura y caída de Judá? Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. Joacim era rey de Judá. Cuando Nabucodonosor puso el primer sitio a Jerusalén,
Joacim estaba pagando tributo a Neco, faraón de Egipto, a cambio de protección contra los babilonios. El arreglo no dio resultado. Aproximadamente en el año 608 a.C., Nabucodonosor fue enviado por su padre contra los mandatarios de varias provincias que se habían sublevado y tomó Carquemis y todo lo que pertenecía a los egipcios, desde el Éufrates hasta el Nilo. 3 años después, aproximadamente en el año 605 a.C., Joacim se rebeló y un ejército integrado por caldeas, sirios, moabitas y amonitas fue enviado contra él, los que saquearon el país y tomaron 3.023 prisioneros, los que llevaron a Babilonia. Entre los prisioneros probablemente estuvieran Daniel y Ezequiel, los cuales escribieron los libros del Antiguo Testamento que llevaban sus nombres. En ese mismo año, Nabucodonosor asumió el trono de Babilonia después de la muerte de su padre. ¿Cómo murió Joacim? La frase durmió Joacim con sus padres es una forma de decir que murió. En algunos casos puede tomarse como indicación de una muerte pacífica, pero según 1 de Crónicas 36:6 dice que Joacim fue atado con cadenas para ser llevado a Babilonia, y Jeremías 22:19 dice que el rey en sepultura de asno será sepultado, no tendría entierro alguno, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Parece ser que mientras era llevado cautivo a Babilonia, Joacim se rebeló contra las fuerzas de Nabucodonosor por segunda vez, haciendo que los que lo llevaban lo mataran y arrojaran su cuerpo a un lado del camino, a fin de proseguir la marcha. ¿Qué se sabe del sucesor de Joacim llamado Joaquín? Joaquín era hijo y heredero de Joacim. Como su padre en muchos aspectos hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Keil y Delitzsch comentaron en cuanto a la magnitud de sus malas obras, es decir, historiadores. Ezequiel 19:5-7 lo describe no solamente como un joven león que aprendió a cazar y devorar a los hombres, como Joacaz, sino que también afirma que conoció a las viudas de los hombres muertos, es decir, que las violó y destruyó las ciudades donde vivían. No limitó sus hechos de violencia a los individuos, sino que los extendió a todo lo que quedaba de los asesinados, o sea, a sus familias y propiedades. Curiosidad: ¿cuántas veces fue profanado el templo de Jerusalén durante el reinado de Nabucodonosor? Bueno, Nabucodonosor sacó de allí del templo todos sus tesoros. La evidencia indica, no obstante, que el templo de Salomón fue saqueado 3 veces durante el reinado de Nabucodonosor. La primera vez fue cuando atacaron a Jerusalén y llevaron a Joacim a Babilonia. Los vasos que sacaron en esta ocasión fueron los que Belsasar profanó, tal como leemos en Daniel 5:2, y los que Ciro, el rey medo-persa, permitió que los judíos llevasen de vuelta a Jerusalén cuando les dio la libertad. Esto se puede ver en Esdras 1, del 7 al 11. Cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén por segunda vez, tal como aparece indicado en Isaías, también se dio al pillaje. La tercera vez fue cuando Nabucodonosor saqueó el templo durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá. ¿Quién era Matanías y qué pasó en el primer año de su reinado? Matanías, más conocido como Sedequías, era hermano de Joacim y, por lo tanto, tío de Joaquín, quien había sido depuesto por los conquistadores babilonios. Durante los últimos años de la existencia de Judá, muchos profetas fueron enviados para advertir al pueblo. Leí, el primer profeta mencionado en el libro de Mormón, fue uno de estos profetas enviados por el Señor para advertir a los judíos que debían arrepentirse o enfrentar la destrucción de Jerusalén, que se puede ver en 1 Nefi 1:4. Puesto que ni Sedequías ni su pueblo prestaron atención a las palabras de los mensajeros de Dios, 1 Nefi 11:1-20, 2 Crónicas 36:16, Jeremías 26:8-11, la destrucción de Jerusalén quedó asegurada. 2 de Nefi 1:4 y 6:8. En 2 de Reyes 25:7 se dice: y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Aunque la mayoría de los eruditos dan por hecho que todos los hijos de Sedequías fueron asesinados en esa ocasión, el libro de Mormón revela claramente que los hijos de Sedequías fueron muertos todos menos Muled, Elamán 8:21. No hay discrepancia, ya que el relato de 2 Reyes
no indica que todos los hijos de Sedequías fueron asesinados. Desgraciadamente, el relato de cómo Muller y las personas que estaban con él llegaron a las Américas se había perdido en el momento en que encontraron a los descendientes de Ley. Josefo relata una historia interesante en cuanto a Sedequías y la necesidad que tenemos de escuchar a los profetas. Ahora, en cuanto a Sedequías mismo, cuando oyó hablar al profeta Jeremías, le creyó y estuvo de acuerdo en todo sabiendo que era la verdad y que era para su provecho, pero luego sus amigos lo persuadieron a apartarse de lo que el profeta aconsejaba y lo obligaron a hacer lo que ellos querían. Ezequiel también predijo en Babilonia las calamidades que vendrían sobre el pueblo, pero Sedequías no creyó las profecías de los dos profetas por la siguiente razón. Sucedió que los dos profetas coincidieron en que la ciudad sería tomada y Sedequías mismo sería llevado cautivo, excepto que Ezequiel no estuvo de acuerdo con Jeremías en algo, y dijo que Sedequías no vería a Babilonia, como se puede ver en Ezequiel 12:13. En tanto que Jeremías le dijo que el rey de Babilonia lo llevaría allí en cadenas, Jeremías 33. Por motivo de que ambos no dijeron la misma cosa en cuanto a esta circunstancia, Sedequías no creyó tampoco en lo que sí coincidían, y los condenó diciendo que no hablaban la verdad, aunque todas las cosas que le dijeron iban a suceder de acuerdo con las profecías de ellos, como mostraremos en la debida oportunidad. Esto se puede ver en Flavio Josefo, en la Antigüedad Judaica, libro 10, capítulo 7. Bueno, pero tal como se registra en 2 Reyes 25:7, los dos profetas fueron reivindicados más tarde. Además de castigar a Sedequías por su infidelidad y traición, Nabucodonosor mandó matar a sus hijos y a sus amigos y hizo presenciar a la ejecución junto con los demás capitanes, después de lo cual cegó a Sedequías. Lo ató y lo llevó a Babilonia. Fue así como se cumplieron las dos profecías, tal como Jeremías y Ezequiel le había dicho de que sería capturado y llevado ante el rey de Babilonia, y que le hablaría cara a cara y vería sus ojos con los propios. Eso hasta allí profetizó Jeremías. Entonces fue cegado y llevado a Babilonia, pero no la vio, según la predicción de Ezequiel. Bien, después de estar encarcelado mucho tiempo en Babilonia, Joaquín, que había sido rey de Judá, fue liberado de la prisión por Evil-Merodach, hijo de Nabucodonosor. Desde ese tiempo hasta su muerte, fue tratado como andad por sus captores babilónicos. Testifico de la veracidad de cuanto hoy hemos aprendido en el nombre de Jesucristo. Amén.